Vamos a ver una manera alternativa de hacer esto. Nosotros hemos visto la ley de Coulomb, pero de forma escalar, que es sacando la magnitud. Sin embargo, existen otras alternativas. Existe otra forma de ver la ley de Coulomb en forma vectorial. Antes de ver ello, voy a ver un tema que deben recordar, que es el concepto de vector unitario. Es aquel cuya magnitud es 1 y nos sirve para indicar una dirección y sentido. Eso es un vector unitario. Hay dos muy famosos que conocemos. El I gorrito es un vector unitario muy famoso. ¿Qué cosa es I gorrito? Pues es un vector que va para allá y que si tú lo mides de largo va a medir 1. La magnitud de I gorrito es 1. Su dirección y sentido es hacia la derecha. Son vectores que solamente sirven para dar dirección y sentido. En este caso es derecha. Es el equivalente a señalar con el dedo cuando te preguntan alguna dirección. Oiga, joven, ¿para dónde debo? No sé, andas en la calle y te preguntan, joven, ¿dónde está el table? Y ya tú le señalas con tu dedo. Ah, mire, camine para allá y allá está. Entonces, eso es un vector unitario. Estás indicando una dirección y sentido. Pero no le estás diciendo cuánto va a caminar. Es decir, la magnitud es 1. Lo único que le dices es para dónde se va. No sé si alguna vez han pasado por una situación así. Lo mismo J gorrito. J gorrito es un vector que indica, pues váyase para arriba, así. Este es J gorrito. Si tú lo mides, su longitud es 1, su dirección y sentido es hacia arriba. Esos son los famosos. I gorrito y J gorrito. Son vectores que sirven para dar dirección y sentido. Pero ¿qué pasa si yo tengo un vector que no es unitario? Entonces supongan que tenemos un vector que es así. El vector, vamos a ponerle un nombre, el vector R, que sus componentes son, por ejemplo, acá 4, que esta componente es 4i, 3j. Esas son sus componentes, 3i más 4j. Pero yo quiero indicar que hay que moverse hacia donde va ese vector, pero yo no quiero indicar cuánto hay que caminar, si simplemente quiero indicar la dirección y sentido. Yo quiero este vector de aquí. Este sería R gorrito. R gorrito sería un vector que va en la misma dirección y sentido que el otro, solamente que si tú lo mides, su magnitud es 1. ¿Cómo se calcula ese vector R gorrito? Vamos a poner aquí vector unitario a partir de otro vector. R gorrito en esa situación se va a calcular como el vector R, el vector original, dividido entre su propia magnitud. Y así siempre se va a calcular un vector unitario. De esta manera vamos a encontrar un vector unitario. En este ejemplo, ¿cuál es la magnitud de R? La magnitud es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada. Si hacemos las operaciones, sería cuadrada. 5. Y ahí está. Esa es la magnitud de este vector R. Ah, pues el R gorrito en este ejemplo sería así. R gorrito sería el vector R, que lo voy a escribir tal y como está ahí, es 4i más 3j, ese es el vector R, dividido entre su propia magnitud, que es 5, dividido entre 5. Si separo en fracciones, 4 entre 5i más 3 entre 5j, y ese sería R gorrito. Así puedo obtener un vector unitario, que si quieren, pues pónganlo en decimales, sería 4 quintos es 0.8, quedaría 0.8i, más 3 quintos es 0.6, 0.6j. Ese sería R gorrito. Gráficamente, R gorrito es este. ¿Qué tienen en común R gorrito y R? ¿Comparten qué cosa? Dirección y sentido. Ambos van en esa dirección y en ese sentido. Lo que no tienen igual es la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de R gorrito? 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. Y si lo hacen, ¿cuánto da? 1. Entonces, tienen misma dirección y sentido. ¿Para qué va a servir esto? Pues va a servir para que calculemos la fuerza mediante la ley de Coulomb,
pero ya sin tener que estar sacando ángulos. Fíjense, nosotros vimos la ley de Coulomb y la vimos de forma escalar. ¿Por qué de forma escalar? Porque calculamos la magnitud. Tú tienes una carga Q1, una carga Q2 y bueno, primero ves el signo, luego hay que seleccionar una de las cargas. Vamos a pensar que esta es la que nos interesa. Esta carga Q1 es la que nos interesa. ¿Qué siente Q1? Ah, bueno, lo primero que haces es dibujas una línea que pase por las dos cargas. Luego, como la que te interesa es Q1, te preguntas, oye Q1, ¿qué sientes? Y Q1 va a decir, siento que la otra no me quiere, por ejemplo, si tienen el mismo signo, entonces siento una repulsión y siento que la otra me empuja hacia acá. Ah, esa es la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. De forma escalar, lo que hacemos es lo siguiente. Encontramos la distancia que hay entre ellas, que le llamamos R. Medimos la distancia, ojo, no es vector, aquí es distancia, es un escalar. Y la fuerza F12, calculamos su magnitud, por eso se llama forma escalar, porque lo que yo calculo es la magnitud. Y recuerden, las magnitudes son escalares, no son vectores. Y es la K. Si no quieren ponerle K, pónganle 1 entre 4 pi epsilon 0. Q1, Q2. Y para evitar problemas de signo, porque esto nunca debe ser negativo, ponemos valor absoluto, así. Y dividimos entre la distancia al cuadrado. El problema es que esta ecuación solamente me da la magnitud, no me da la dirección y sentido. Es por eso que le puse valor absoluto a las cargas aquí. Bueno, esta es la forma escalar. ¿Qué pasa si quiero el vector? Ah, pues ya vimos que hay que sacar ángulos, hay que sacar las componentes y ya obtenemos el vector. Entonces, por eso yo le llamo forma escalar. Ahora lo vamos a ver de forma vectorial. ¿Cuál es la ventaja de la forma vectorial? La ventaja es que ya me da directo el vector, no la magnitud, sino me da ya el vector en componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, tenemos la carga Q1, tenemos por acá la carga Q2. Siempre lo que vamos a hacer es, primero, trazar un vector que vaya de la carga 2 a la carga 1. Nuevamente, nos interesa la carga 1, nos interesa esta carga. ¿Qué vas a hacer? Vas a trazar primero un vector que vaya de Q2 a Q1, es decir, un vector que va de la carga que ejecuta la fuerza hacia la que la recibe. Ese vector le vamos a llamar R, ya no es un escalar, ahora es un vector, ya no es distancia, es un vector. Este vector le llamamos R. Y aquí le voy a poner R, incluso muchos le llaman R12. Y el R12 es un vector que va de la carga que ejerce la fuerza. En este caso, ¿quién es la que está empujando? Ah, la que está empujando es Q2. Ella es la que ejerce la fuerza. Hacia la carga que experimenta la fuerza. ¿Quién se está sintiendo esa fuerza? Pues Q1. Siempre va a ser así ese vector. La magnitud de este vector, que sería así, la magnitud de este vector R12, es justamente a lo que aquí llamé R, o sea, la distancia entre cargas. Entonces, la fuerza F12, el vector F12, que es este, va a ser, y vean que quedan alineados, la fuerza y el vector R quedan en la misma dirección. Eso solamente ocurre cuando son cargas del mismo signo. Cuando son cargas de signo contrario, estos dos vectores quedan al revés, quedan en el sentido contrario. Ese vector F12, vean que ya no voy a escribir la magnitud. Por un lado voy a poner su magnitud y por otro lado le voy a agregar dirección y sentido. Dirección y sentido. Entonces ya ahí están las tres características del vector. Esta primera parte es la magnitud y la otra parte va a ser dirección y sentido. La magnitud, ¿cómo la voy a calcular? Pues igual que aquí. Esa va a ser K, Q1, Q2, nada más que aquí fíjense, ya no voy a ponerle valor absoluto, entre R cuadrada, aunque aquí le llamé R12 y R cuadrada sería esta magnitud al cuadrado. Entre magnitud de R12, así al cuadrado. Pero ¿quién me va a dar la dirección y sentido? Fíjense, R12 no me puede dar la dirección y sentido. Bueno, como tal no, porque su magnitud no es 1, pero lo que yo puedo hacer es a R12 quitarle su dirección y sentido. ¿Y cómo se hace? Con un unitario.
Este vector R12 gorrito, como ya vimos, va a tener la misma dirección y sentido que R12 y que es la misma que la fuerza. Así que la dirección y sentido, de hecho, me la va a dar ese vector R12 gorrito. Entonces ya queda completo el vector. La magnitud me la da esta parte y la dirección y sentido me la va a dar el R12 gorrito. ¿Y cómo se calculaba el R12 gorrito? Se saca el vector R12 como tal y se divide entre su propia magnitud. Ese sería el R12 gorrito. Pues ahora la fuerza 1,2 la voy a multiplicar por ese vector unitario, que es R12 como tal, así el vector tal y como es, dividido entre su propia magnitud. Ahora, si se fijan en el denominador que me quedó, por un lado, la magnitud al cuadrado y vuelve a aparecer la magnitud, va a quedar la magnitud al cubo. Así que la ley de Coulomb en forma vectorial es así. La fuerza que siente la carga 1, 2 es la K, Q1, Q2 sin valor absoluto, aquí sí no va el valor absoluto, entre la magnitud al cubo, aquí queda diferente porque queda al cubo, pero todo eso multiplicado por el vector R12. Y esta es la ley de Coulomb en forma vectorial. Sí, quedó un poquito más larga que en forma escalar, pero ahí ya te va a dar el vector directamente en componentes. Ya no te va a dar la magnitud y hay que estar sacando un ángulo para sacar las componentes. Esa expresión nos va a dar directamente la fuerza que existe entre las dos cargas y me la va a dar en componentes. Entonces, así se calcula la ley de Coulomb en forma vectorial y vamos a verlo con un ejemplo. A ver, ¿cómo le hacemos con ese ejercicio? Está fácil, es nada más para ilustrar cómo obtengo el mismo resultado si yo utilizo el método escalar. Pues aquí vamos con el método escalar y acá con el método vectorial. Lo voy a hacer de las dos maneras para mostrar que se llega al mismo resultado. Método escalar. Primero ubicamos las cargas, ponemos un sistema de coordenadas, x, y, y vamos a ver. Dice, una carga se encuentra en 2,6. Ponemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. Ahí tenemos nuestra primera carga, la carga Q1. Vamos a poner la carga Q1 aquí. Y las coordenadas de punto es 2,6. Esto mide 2 y esto mide 6. Y esto va en metros. Hay que ponerle las unidades al sistema de coordenadas siempre que se conozcan. Metros. La otra es menos 3,1. Menos 1, menos 2, menos 3, 1. Entonces la otra carga está acá. Y bueno, esa es la carga Q2. Bueno, yo sé que la fuerza, como ambas son positivas, es de repulsión. Pero hay que fijarse sobre quién me están preguntando. Y en este caso me preguntan sobre Q2. La que me interesa es esta de acá abajo. Voy a trazar una línea que pase por ambas cargas, así. Ahí está la línea. Y Q2 siente repulsión. Q2 siente que Q1 no la quiere, entonces la empuja hacia acá. Y ahí está. Esa es la fuerza que siente la carga 2 sobre la 1. Y ya está. Lo primero que tengo que hacer es sacar la distancia entre ellas. Esta distancia, ojo, no es vector, es distancia. No le pongo flecha porque no es vector. Estamos con el método escalar. ¿Cómo podemos sacar esta distancia? Distancia entre dos puntos. Y si no se la saben, pues no importa. Dibujamos un triangulito, así. Y finalmente, la distancia entre dos puntos no es más que el teorema de Pitágoras. Porque este lado de arriba es y2 menos y1. Este es y2 menos y1. Y2, por ejemplo, que sea el primer punto, sería 5, ¿no? 6 menos 1, 5. 6 menos 1 es igual a 5. Y ahí está. Esta altura mide 5. Y esta parte de abajo sería x2 menos x1, que sería 2 menos 3. Porque esto mide 3, que también sería 5. Es un triángulo que es de 5 por 5. Entonces, ¿cuánto vale d? Pues es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Que realmente si no te sabes esta fórmula, simplemente dibuja un triángulo rectángulo y aplícale Pitágoras. ¿Cuánto de eso? Raíz de 50, sí. No vamos a sacarle la raíz porque no lo necesito al cuadrado. Voy a usar 50. Ok.
Como se llama método escalar, es porque voy a calcular primero la magnitud. La magnitud de esa fuerza 2,1 es K 1, Q2, debería ir valor absoluto, pero como ambas son positivas, pues no me preocupo. Por la distancia al cuadrado. Esto es 9 por 10 a la 9, 7 por 10 a la 6, a la menos 6, 9 por 10 a la menos 6, todo entre la distancia al cuadrado. La distancia raíz de 50 y si la elevo al cuadrado va a quedar 50 y esto queda newton sobre metro. O sea, aquí no se confundan. La distancia va al cuadrado en esta fórmula. Entonces ya la distancia la tengo, que es raíz de 50, pero si raíz de 50 lo elevo al cuadrado queda 50. ¿Y cuánto da esto? 0.0 y luego 1134. 1134. 1134 newton. Eso lo podemos redondear como 10.34 milinewton. Porque acuérdense que mili es 10 a la menos 3, entonces quedaría así, ¿no? ¿Sí les da eso? Ah, aquí. Acá falta un 1. 1134. O sea, acá le falta un 1. Bueno, pues ahí está. Ahora, no hemos terminado, ¿eh? Esta apenas es la magnitud. A mí me piden la fuerza. Y la fuerza es un vector. O sea, el vector es este de acá. Es un vector que está así. Su nombre es F12. F21. Y su magnitud es eso. 11.34. Y esto es milinewton, porque esto es mili. Recuerden que 10 a la menos 3 es mili. Quedaría milinewton. Pero yo necesito sus componentes. Para sacar las componentes, puedo prolongar esta línea en rojo. Y este ángulo de acá, que es teta, debe ser forzosamente este ángulo de acá, teta, por simple geometría. ¿Cómo sacamos este teta de acá, en el triángulo en rojo? Pues sacando la tangente. Tangente de teta es cateto opuesto, que es 5, entre cateto adyacente, que también es 5. 5 entre 5 da 1. Y tienen que sacar tangente inversa o arco tangente. ¿Y cuánto da el ángulo? 45 grados. 50. Y de hecho era viendo. Cuando en un triángulo los dos lados son iguales, deben ser siempre 45 grados. Ahí está. Quiere decir que de este lado este vector tiene 45 grados. Ya que este ángulo tiene que ser siempre este ángulo de acá. Por cuestiones geométricas. Las componentes de este vector es a la izquierda y para abajo. Esas son sus componentes. Y este ángulo es de 45. Ahora, esta parte de aquí se saca con el coseno. 11.34 milinewton por el coseno de 45. Y si lo hacen, ¿cuánto da? 8.018 milinewton. Bueno, el otro lado, y lo voy a marcar así, porque no me da espacio, sería con el seno. Sería 11.34, porque es el cateto opuesto, va con seno, por el seno de 45. Pero ahí no hay necesidad de hacerlo, porque sabemos que va a dar lo mismo, ya que el coseno y el seno en 45 da lo mismo. Entonces sería 8.018 milinewton. Esas son las componentes de mi vector y por lo tanto ya puedo terminar el ejercicio y poner la fuerza 2,1 es, primero la componente en X, vean que es a la izquierda, entonces queda negativa, menos 8.018 I. Y luego en J es para abajo, entonces también es negativo, menos 8.018J. Y esto sería milinewton. Esta es la fuerza que siente la carga 2. Bueno, ese es con el método escalar. Con el método vectorial es más fácil todo, porque no hay que estar sacando ángulos ni nada. Lo único que necesitas es el vector que te conecta las cargas. Es lo único que hay que sacar. Tenemos X, tenemos Y en metros, y la primera carga está en 2,6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá. Y la otra en menos 3, 1, por acá. Ahí están las dos cargas. Con el método vectorial solamente necesitas
las coordenadas de los puntos y ya los tenemos. Cuando no te los dan, pues sí hay que sacar las coordenadas. Y luego necesitas el vector, y ahí lo notamos hace un rato. Debe ser el vector que va de la carga que ejerce la fuerza sobre la que actúa. En este caso actúa sobre la Q2 porque es la que me interesa. Entonces debo trazar un vector que va de Q1 a Q2, así. Eso es lo único que se necesita para el método vectorial. Ese se llama el R21. ¿Cuáles serán las componentes de este vector? ¿Cómo llegas del punto 1 al punto 2? Pues bajaríamos por acá. ¿Cuánto habría que bajar acá? 5. Sería menos 5J porque es para abajo. Y luego te moverías por acá hacia la izquierda. ¿Y cuánto hay que avanzar a la izquierda? Menos 5J. Menos 5I. Así que el vector R21 sería menos 5I, menos 5I, menos 5J, y todo en metros. Voy a sacar su magnitud porque también la vamos a necesitar. Y la magnitud de este vector es raíz de 50, y ahí sí lo vamos a dejar. Una vez que ya hiciste eso, ya aplicas directo la fórmula de fuerza entre cargas vectorial, que era así. La fuerza 2,1 es la constante K, la carga 1 y la carga 2, y aquí no va a valor absoluto, aunque no sería necesario, entre esa magnitud, pero al cubo, la magnitud del vector R21 al cubo, y todo esto multiplicado por el vector R21. Y es cosa de meter a la calculadora. También es bueno que aprendan a usar vectores en su calculadora. 9 por 10 a la 9, Q1, 7 por 10 a la menos 6, Q2, 9 por 10 a la menos 6, entre magnitud de R, que es 50 al cubo. Perdón, raíz de 50 al cubo. O sea, aquí va raíz de 50 al cubo. Y todo eso multiplicado por el vector R21, que es menos 5I menos 5J. Y esto me va a dar en Newton. Vean que la fórmula me da directo el resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues como ya aprendieron en vectores, todo lo que está de este lado es un escalar. Esta parte que está en fuchsia es un escalar. Todo esto es escalar. Un escalar que multiplica un vector. ¿Cómo se hace esa operación escalar por vector? El escalar va a multiplicar a cada una de las componentes del vector. Saquen primero esta división. Hagan todo esa operación que está en escalar. ¿Cuánto les da todo eso? 1.6 mili. Nos queda que esta es F12, 21, 21. Eso da 1.6 aproximadamente. Lleva más decimales. 637 si quieren. Por 10 a la menos 3. Y eso va a multiplicar a menos 5i menos 5j. Y si hacen esa operación, ¿qué les da? Lo mismo, porque da 1.6 por menos 5, va a dar menos, y va a quedar en mili, porque va a quedar del 10 a la menos 3. Entonces ya nada más hay que hacer toda esa operación. Entonces, eso por 5, y da 8.018. Claro, quedaría menos 8.018i, menos 8.018i, j, y como queda por 10 a la menos 3, quedaría milinewton. Y vean cómo hemos obtenido el mismo resultado sin necesidad de sacar ángulos. Vean que aquí no fue necesario sacar primero la magnitud y luego estar sacando los ángulos y dibujar las componentes. Aquí fue directo. Lo único que hay que sacar es el vector que te lleva de la carga que empuja a la que es empujada. En este caso es el vector acá. Lo sacas en componentes ese vector y aplica la fórmula directa. Ese es el método vectorial. Ahora, ¿cuál es más recomendable? Dependiendo de la situación. Hay problemas en que conviene hacerlo mejor por el método vectorial, y a lo mejor hay otros problemas, como el que hicimos al principio, el de la carga que colgaban con hilos, que ahí creo que era más fácil con el método escalar. Entonces, todo dependerá del problema. Cuando sea un problema, por ejemplo, en 3 dimensiones, ahí definitivamente la mejor opción es el método vectorial. Cuídense. Bye.